¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy nos toca hacer un corte de caja correspondiente al 2020, porque vale la pena no perder de vista las condiciones económicas, sobre todo las macroeconómicas del país, sin soslayar el problema, el gran problema, el agudo problema de salud que padecemos. El saldo, desafortunadamente, es muy negativo para México. La pandemia ha dejado un camino doloroso para muchas familias mexicanas. Estamos hablando de pérdidas humanas de más de 122,000 personas que han muerto durante esta fase. Y me parece que no hay explicación, ninguna explicación cabe en este camino de pérdidas de familiares, y evidentemente cualquier justificación que pongamos sobre este tema sale, a mi juicio, sobrando. Ahí está la evidencia, y la evidencia es contundente. Nos encontramos en pleno auge, en el repunte de la pandemia, en la segunda olada, que seguramente esto va a tener una proyección, por lo menos hacia el mes de marzo, en donde requerimos todo el cuidado posible. Pero estas son las condiciones reales de los efectos que hoy día estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El retorno a la normalidad económica y social sin duda tardará, cuando menos, o en el mejor de los casos, para el segundo semestre del próximo año. Y lo debemos tomar de esa manera. No hay soluciones mágicas, aun cuando exista la vacuna, existe de hecho la vacuna. El proceso, la logística, la implementación, la operatividad, etcétera, etcétera, no es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de humanos y por lo tanto requerirá de tiempos de ejecución, de eficiencia en la aplicación de la vacuna. Y tomémosla de esa manera. Esta condición que nos ha generado difíciles situaciones en las familias, en las empresas, en el gobierno, en la actividad productiva nacional, tiene consecuencias económicas, sin duda. Y eso hay que ponerlo a la luz de los resultados que tenemos. La economía mexicana tiene una caída, una recesión productiva inédita en los últimos 100 años, desde 1932. La economía va a tener un retroceso del 9% en promedio, en números gruesos, y evidentemente tenemos ya con esto 2 años consecutivos de decrecimientos económicos. En el 2019 la economía decreció 0.1% y en este año 9%, es la línea que seguramente lo vamos a constatar a principios del mes de enero. Las variables que empezamos a observar como el síntoma de una recuperación inmediata no lo vemos. Realmente la recuperación que hemos señalado en los distintos comentarios que hemos hecho es que va a ser frágil, va a durar y evidentemente va a haber costos a lo largo de este proceso. No tenemos también una recuperación expedita, eso quisiéramos los economistas de México, pero no va a ser así. Y vemos los principales indicadores. El consumo se contrae, la inversión productiva se contrae y las exportaciones no logran recuperarse en esta fase reciente. En los primeros 9 meses del año, la inversión productiva cayó en cerca del 20%. El consumo privado tuvo una reducción del 12% y las exportaciones de México tuvieron un decrecimiento del 11%. De manera que no hay señales de una recuperación inmediata, y si proyectamos que la pandemia va a seguir teniendo efectos para el primer trimestre del próximo año, tendremos seguramente un primer trimestre con una tasa negativa. Esa es una expectativa que también hay que ponerla en su perspectiva correcta, porque de lo contrario hacemos falsas expectativas para las familias, para los trabajadores, para el propio gobierno. El saldo en materia laboral realmente es lamentable.
El tejido laboral de México se ha descompuesto en la ocupación formal, en la ocupación informal, en la subocupación, en la ocupación parcial, aquellos que trabajan en promedio 15 horas a la semana. Todos estos segmentos del trabajo productivo de México se ha visto afectado. Y destacamos la pérdida de empleos en este año va a significar una caída del 305%, y esto significa, en relación a lo que se generó en el 2019, pérdida de empleos por 1.064.000 plazas productivas formales en el país. Y sin duda, pues es una de las partes importantes en la perspectiva del 2021, que seguramente estaremos comentando el próximo año, para ver cuáles son las perspectivas económicas del país. Es cierto, y eso no hay que escatimarlo, hay estabilidad de precios. Los precios fundamentales que regulan los mercados monetarios y financieros es un buen resultado en el 2020. La política monetaria del Banco Central, del Banco de México, ha ayudado a que los efectos sean menores de los que hoy estamos padeciendo en materia económica. La inflación vamos a terminarla al 3.3%, y eso le permite o nos permite tener menos afectaciones en el poder adquisitivo de los salarios, y por otro lado da margen de maniobra para reducir el costo del financiamiento. La tasa de interés, por cierto, termina en 4.25, la interbancaria diaria que determina el Banco de México, y eso nos da la posibilidad de que el tipo de cambio, la paridad peso-dólar, en el año en promedio se haya mantenido en 21.50 pesos por dólar. Y bueno, esa es una posibilidad, una perspectiva adecuada, porque estos precios son fundamentales para el funcionamiento económico. Y yo creo que en ese sentido el Banco de México ha hecho un papel central, clave en la estabilidad de precios fundamentales de nuestra economía. ¿Cómo viene el 2021? Insisto, complejo. La recuperación en la parte económica, de crecimiento económico, en la parte del empleo, no se ven expectativas de pronta recuperación, de recuperación inmediata de los salarios formales, sobre todo, porque, repito, el primer semestre del próximo año va a ser muy complejo. Pues ese es el comentario que compartimos con ustedes. El grupo de Ecoeconómico los felicita, les desea un 2021 exitoso, no obstante la complejidad, pero a todos ustedes les deseamos lo mejor. Recuerde, cuídese mucho, si puede, done sangre.